Bien, muchachos, vamos a continuar entonces con la sesión. Aquí me detengo nuevamente a preguntar de lo que hemos revisado hasta ahorita, muchachos, alguna duda, alguna pregunta o de alguna otra cosa o situación que quieran comentar, muchachos, en este momento. Adelante, los escucho. Si no hay nada, también me pueden decir no. Gracias. Ninguna duda, maestro. ¿No? No, maestro, gracias. Gracias, Mensa. Gracias, Arate. Bien, entonces vamos a continuar, muchachos. Sigo recibiendo a sus compañeros que se agreguen, pero ya vamos a empezar a trabajar, vamos a continuar con el trabajo. Voy a compartir nuevamente mi presentación para seguir trabajando sobre ella y aquí retomar donde nos quedamos hace unos minutos. Y entonces, perdón. Entonces voy a continuar aquí. Tengo estaba yo viendo que mi tercera definición de función trigonométrica que yo conozco es la tangente, y de ahí veíamos que la tangente de un ángulo verá el cateto pues entre el cateto adyacente. Entonces, si lo traslado a lo que tengo en mi esquema, pues tengo que representarlo de esa manera. Y entonces, muchachos, si yo tengo aquí que la tangente de este ángulo es esta componente en Y entre esta componente en X, ¿cómo puedo hacer para obtener este ángulo? ¿Alguien tiene alguna idea cómo puedo obtener este ángulo a partir de esta expresión? Cualquier idea es bueno, muchachos, no tengan miedo a equivocarse, les digo, expresen, por favor. Si no hay idea, también pueden decir no hay idea, por favor, muchachos, nada más. Vamos a aprovechar el tiempo. Sería V por tangente θ. No, aquí no es el mismo caso que en los casos anteriores. Aquí lo que quiero no es determinar ni VY ni VX. Lo que quiero determinar es este ángulo. Tengo aquí una función tangente de este ángulo igual a esta cantidad. Entonces mi interés es de alguna manera despejar este ángulo, encontrar el valor de este ángulo. ¿Alguna otra idea? Está bien, pero ¿alguna otra idea? VY por VX. No, bueno, vamos. Lo que quiero es, como quiero encontrar este ángulo, tengo que aplicar, como en los otros casos, una función inversa. Yo quiero despejar este ángulo θ de aquí, está unido con esta tangente. Para poderlo despejar de aquí, lo que tengo que hacer es aplicar una función inversa. No se están multiplicando, no se están dividiendo, sino esta función le está aplicando sobre este ángulo. Entonces, lo que quiero yo es sacar este ángulo. Para eso, muchachos, hay una función trigonométrica inversa que se llama la tangente, el arco tangente, o en sus calculadoras lo encuentran como la tangente a la -1. Si ustedes revisan sus calculadoras, van a ver que en la misma tecla de la tangente tiene una función que se llama tangente a la -1. Esto sería el arco cuya tangente vale esta cantidad. O sea, este ángulo θ será igual a la tangente inversa de esta cantidad. BY entre BX. Y esa es la manera en cómo puedo determinar este ángulo θ a partir de los valores, si conozco los valores de sus componentes. Bueno, este resultado es importante también, recuérdenlo, lo vamos a utilizar un poquito más adelante. Sale, muchachos. Entonces, bueno, vamos a hacer un ejemplo y luego pasamos a hacer un ejercicio ya para poner en práctica esto que estamos realizando, a ver si clarificamos un poquito. Entonces, voy a trazar nuevamente, siempre que trace vectores, tengo que trazar un sistema de referencia para poderlos dibujar a partir de él. Desde luego aquí voy a tener mi eje Y, siempre, y aquí voy a tener mi eje X. Si yo sobre este sistema de referencia, sobre este plano cartesiano, dibujo un vector que representa una cantidad física, no sé, tal vez quiero dibujar este vector, bueno, es una recta, perdón. Es una recta. Voy a tratar de que me salga recto ahora sí. Aquí está, este vector, no sé, a lo mejor es un vector desplazamiento.
Es un vector de desplazamiento de 100 metros con un ángulo de 30 grados. Entonces lo escribo en forma polar de esta manera, 100 metros con un ángulo de 30 grados. Mi interés ahora es determinar para este vector de desplazamiento de 100 metros 30 grados, mi interés es determinar cuánto valen sus componentes. ¿Qué hago para determinar sus componentes? Bueno, proyecto este vector hacia el eje X y proyecto este vector hacia el eje Y. Entonces voy a poder visualizar y encontrar las componentes de este vector, porque si yo trazo un nuevo vector sobre el eje X, aquí voy a encontrar esa componente de este vector, desplazamiento, en el eje X. Si yo trazo del origen a este punto donde cruzó la proyección del vector, aquí voy a encontrar mi desplazamiento en el eje Y, que también es otro vector. Entonces, muchachos, yo quiero determinar ahorita, voy a sacar este diagrama. Voy a sacar este diagrama de aquí. Bueno, aquí lo voy a dejar con el mismo color. Este es D, este es D, este es DY, solamente la magnitud. Este es DX, solamente la magnitud. Y este es D. Y este es el ángulo que tengo aquí de 30 grados. Bien, muchachos, díganme, ¿cómo calculo DX, por ejemplo? ¿Alguna idea? ¿Cómo calculo DX? Con seno. A ver, vamos a revisar acá lo que ya hicimos del lado derecho. ¿Cómo calculo DX en este caso? Sería con coseno. Perdón, sí, muchachos, aquí me equivoqué. No me dicen. Digo que me cuiden las manos porque mi dislexia no me ayuda. Aquí me equivoqué. Aquí puse seno otra vez. Estaba yo trabajando con coseno. Seguramente dije coseno, pero escribí seno. Es algo que me pasa muy frecuentemente. Soy humano y me equivoco, pero generalmente lo que me pasa es que me ataca la dislexia y muy frecuentemente digo una cosa y escribo otra diferente. Y a veces digo una, escribo otra y pienso una diferente. Entonces, bueno, no se preocupen si de pronto me pasan estas cosas. Ok, entonces ya quedó aclarado, ya quedó ajustado. Aquí me había equivocado porque volví a escribir seno en lugar de coseno. Ahora sí, muchachos, les pregunto, ¿cómo determino esta componente X del desplazamiento? Con coseno. Con el coseno. Coseno. ¿Qué tengo que hacer para calcular esta dx? Pues tengo que multiplicar, ¿qué? Será igual de x. Pues a la magnitud del vector. ¿Cuánto vale la magnitud de este vector? De este desplazamiento. ¿Cuánto vale su magnitud? 100 metros, ¿no? 100 metros. Sí. Pues tengo que multiplicar estos 100 metros, que es la magnitud del vector. Esto sería, para mi fórmula, esto sería b, por el coseno del ángulo, en este caso, el coseno de 30 grados. ¿Alguien me dice, muchachos, con sus calculadoras, cuánto vale el coseno de 30 grados? Acompáñenme, muchachos, ¿cuánto vale el coseno de 30 grados? Sin miedo, muchachos, el coseno de 30 de sus calculadoras. $0.866. 866, si no mal me acuerdo. Sí. Y entonces cuando yo multiplico 0.866, vamos, cuando tomemos una cantidad como esta de una función trigonométrica y tengamos que truncarla, vamos a truncarla a 3 decimales, por favor, así. 0.866 por 100
Esto me da que la componente en X de este vector va a ser igual a 86.6. Estamos operando aquí son metros, pues eso también son 86.6 metros. Bien. Y ahora, muchachos, para calcular la componente en Y de este desplazamiento, ¿a qué será igual? ¿Los escucho? Al seno. Tengo que usar la función seno, pero ¿qué multiplico por qué? Primero, ¿qué multiplico por qué? Primero, acuérdense que es la magnitud del vector por el seno del ángulo. ¿Qué pongo aquí? 100 metros. 100 metros, que es la magnitud del vector. Muy bien, 100 metros. ¿Y por qué lo voy a multiplicar? Por el seno de 30. Muy bien, por el seno de 30 grados. Gracias. Entonces, el seno de 30. ¿Alguien me dice cuánto es el seno de 30, muchachos? 0.5. 0.5, muy bien, gracias. 100 metros por 0.5. Entonces, cuando yo multiplico 100 metros por 0.5, ¿cuánto me da? 100.5. Es multiplicación. 100 por 0.5, 50. 50. Muy bien, gracias. 50 metros. Bien, muchachos, ya está, ya encontré las componentes de este vector. ¿Qué me dicen estos resultados, muchachos? Voy a regresar aquí aquí tenía yo un desplazamiento de 100 metros a 30 grados. ¿Qué decía esto? Bueno, que cuando yo me muevo desde este punto hasta este punto, recorro 100 metros en esta dirección. ¿Y qué hice cuando calculé sus componentes? Bueno, lo que hice es, ¿qué pasaría si yo en vez de irme de aquí a aquí, en esta dirección a 30 grados, me fuera primero en esta dirección y después cambiara de dirección y me fuera en esta otra dirección? Es decir, tendría que recorrer en esta dirección X 86.6 metros. Y luego cambiar de dirección en esta dirección Y, tendría yo que recorrer 50 metros. Y el resultado va a ser el mismo. Voy a llegar a este punto. De las dos maneras voy a llegar a este punto. ¿Qué quiero que veamos con eso, muchachos? Pues es lo mismo irme 86.6 metros y luego 50 metros y llego a este punto. O es lo mismo irme 100 metros en esta dirección a 30 grados y voy a llegar al mismo punto. ¿Qué quiero decir con esto? Este vector, el efecto que tiene este vector de desplazamiento, que es llevarme de este punto a este punto, es el mismo efecto que tienen estos dos vectores en conjunto. Por eso se dice que estos vectores son las componentes de este vector, tienen en su conjunto el mismo efecto que este solito. A ver si entendemos ese concepto, muchachos. Estoy encontrando dos vectores. Profesor, Eu, ahí puso 60 en vez de 50, ¿no? este es un 50, nada más que está mal escrito, pues se ve muy feo. Perdón, perdón. Es un 50. Pero ¿sí entendemos el concepto, muchachos? Lo que quiero que quede claro es que yo puedo descomponer un vector en otros dos vectores que están sobre los ejes y que tienen el mismo efecto. O sea, me es lo mismo caminar 100 metros en esta dirección a 30 grados que caminar 86.6 metros en esta dirección, cambiar de dirección y caminar 50 metros en esta dirección, voy a llegar al mismo punto. Eso para poderlo comparar con algo que es más entendible por nosotros, muchachos. Hasta aquí, muchachos, alguna observación, alguna pregunta, alguna duda. ¿Entendemos cómo podemos determinar las componentes de un vector? Sí. ¿Sí, muchachos? Sí, profe. Vale. Entonces, voy a pasar a un ejemplo para que ya entremos en el punto de... Espero que me dé tiempo en estas 20 minutos que nos quedan. Voy a pasar a mi ejemplo, muchachos. Tengo aquí esta situación de la vida real en el que eventualmente ando de pata de perro por el centro de la ciudad y entonces resulta que estoy en la Plaza de la Constitución, en el Zócalo, y me tengo que desplazar a 3 puntos diferentes
desde el Zócalo. Entonces, si yo veo, aunque esto no es en la realidad posible, puesto que hay calles que yo tengo que respetar para poder pasar, pero si pudiera yo hacerlo, si tuviera una alfombra mágica o una moto voladora de esas que ya hay por allá en Dubái, yo podría, o incluso con mi dron, podría yo elevarme y viajar en línea recta hasta este punto que es la Plaza de Santo Domingo. No sé si alguien tenga idea de qué es la Plaza de Santo Domingo, muchachos. ¿Alguien tiene una idea? ¿Por qué es famosa la Plaza de Santo Domingo? Por su forma. Por su forma, pues igual por su forma y por las cosas que tal vez tenga ahí algo de su arquitectura, pero por lo que es más famosa la Plaza de Santo Domingo es porque hay muchos negocios de impresión, muchos negocios de serigrafía, y también se dan muchas cuestiones, o se daban, no sé si siga siendo así, de que era un lugar en donde podías conseguir un título de licenciatura en muy poco tiempo. O sea, te podrías graduar muy fácilmente en muy poco tiempo. Entonces, adelante, si alguien levantó la mano, no veo quién levanta la mano, muchachos, si quieren intervenir, pueden hacerlo, nada más activen su micrófono sin problema, por favor. Adelante. Bien, entonces, en el momento que necesiten intervenir, muchachos, no me levanten la mano porque no los veo, yo solamente alcanzo a ver a 4 o 5 personas que están interviniendo. Entonces, si alguien quiere hablar, por favor, con toda confianza, active su micrófono y adelante. Bien, entonces voy a viajar 500 metros desde el Zócalo hasta la Plaza de Santo Domingo en línea recta en esta dirección. Y luego, si pudiera hacerlo, también podría viajar en esta dirección desde la Plaza de Santo Domingo hasta la Plaza Garibaldi. Yo creo que todos tienen idea de qué es lo que es la Plaza Garibaldi, ¿verdad? ¿Alguien no sabe? Muchachos, los noto muy distantes. ¿Están conmigo o no están conmigo? Sí, sí, estamos aquí, maestro. Perfecto. Sí, profe. Entonces, les agradezco que me retroalimenten, porque de pronto parece que estoy solo. Bien, entonces, camino 600 metros desde la Plaza de Santo Domingo hasta Garibaldi. No sé, se me antoja ir a desayunar ahí al mercado ya se me olvidó cómo se llama, San Ciprián creo que se llama. Venden muy buena comida. Y después de que desayune rico, me voy y me traslado 800 metros en esta dirección para llegar al centro de lo que es la Alameda Central. Y entonces mi interés, el interés para la física es precisamente determinar qué distancia realmente recorrí, más del cuál fue realmente mi desplazamiento, de todo eso que hice, cuál fue realmente mi desplazamiento desde el Zócalo hasta este punto que es precisamente la parte central de la Alameda Central. Entonces eso es precisamente, pero bueno, dijimos que en español, mi interés, determinar cuánto vale, qué tanto me desplacé realmente desde el Zócalo, no le hagan caso cuánto me desplacé desde el Zócalo hasta la Alameda Central, porque eso fue realmente lo que me desplacé, independientemente de que recorrí todo esto, lo que realmente me desplacé solamente fue de este punto a este punto. Entonces, para eso me sirve la física, muchachos, para sumar estas tres cantidades vectoriales y poder determinar qué tendría yo que desplazarme solamente si fuera directamente desde aquí hasta acá. Entonces, o realmente cuánto me desplacé, y para eso tengo que sumar vectorialmente estos tres vectores, y para eso vamos a ver que tenemos, vamos a revisar el día de hoy un método que se llama el método de las componentes rectangulares. Ya vimos en la lámina previa cómo podía yo calcular las componentes de cada vector. Ahora voy a ver cómo aplico eso a la suma de estos tres vectores. Bueno, antes de pasar a la siguiente lámina, hasta allí me explico qué es lo que vamos a hacer, muchachos. Sí, maestro. Sí, Sí, profe. Vale. Mi objetivo es determinar qué tanto me desplacé realmente si hice todo este recorrido, pero al final lo que hice fue terminar en el centro de la Alameda Central. Entonces, pues lo mismo hubiera sido que me hubiera ido directamente desde el Zócalo hasta la Alameda Central, y entonces necesito determinar qué cantidad de metros
y en qué dirección los tendría que haber recorrido para poder llegar hacia ese mismo punto. Ese es mi objetivo. Entonces voy a pasar a mi siguiente lámina. Esta información ya la tienen ustedes, ya se las hice llegar, y es el método, precisamente este método de las componentes rectangulares que tengo aquí, muchachos. Bueno, voy a regresarme un poquito, voy a nombrar de una vez estos vectores. Si este vector, voy a llamarlo, este es el desplazamiento 1, porque fue el primer desplazamiento que hice, representar que es un vector. Este va a ser mi desplazamiento 2, porque fue el segundo que hice desde la Plaza Santo Domingo hasta la Plaza Garibaldi. Y este va a ser mi desplazamiento 3, desde Garibaldi hasta el centro de la Alameda. Muchachos, antes de seguir, voy a referenciar a qué ángulo está hecho cada desplazamiento. Voy a poner en mi primer vector un sistema de referencia, un plano cartesiano X y Y. Pudieras compararlo con direcciones norte y sur, pero vamos a dejarlo así. Entonces, muchachos, con respecto a este eje X, ¿hacia dónde es el desplazamiento 1? ¿Qué ángulo tiene? Como 170, más o menos. A ver, chécalo. Va de aquí, mira, va de aquí a acá. ¿Qué ángulo tiene? Ah, ya. Ese es 90. 90. 90. 90 grados. Entonces, ¿cómo escribo este vector desplazamiento 1? ¿A qué será igual? 500 metros con 90 grados. 500 metros, que es su magnitud, con un ángulo de 90 grados. Muy bien. Perfecto, eso es lo que quiero llegar, 90 grados. Bien, ahora sí. Nuevamente, para poder referenciar y ver la inclinación de este vector, tengo que trazar aquí un sistema de referencia y ver que yo necesito un ángulo que va de aquí a aquí para poder nombrar y expresar matemáticamente bien este vector. Más o menos, ¿cuánto le calculan que hay ahí? 150. 170 y 135. Vamos a hacer algo para que sean más, vamos a dejar que sean 150 grados, ¿qué les parece? Aproximadamente, ¿no? Podría yo medirlo, pero necesitaría yo dejar de presentar y poder mover este transportador, que de hecho para eso estaba, pero me va a llevar más tiempo. Entonces, para poder aprovechar el tiempo, vamos a estimar que este ángulo tiene 150 grados. Lo importante es que veamos la proporción. Está bien hasta donde van, ¿lo han visto? Recuerden que les puse un par de actividades, muchachos, respecto a esto de los ángulos. Si no las han visto, revísenlas. No tienen entregables, pero son interesantes para poder determinar estas cantidades. Bien, muchachos, entonces tengo 600 metros a 150 grados, es mi segundo desplazamiento. Y mi tercer desplazamiento es que va desde Garibaldi hasta la Alameda Central. Nuevamente yo tengo que medir un ángulo, siempre desde el eje positivo X hasta aquí. Más o menos, ¿cuánto calculan que tenga este ángulo de inclinación de este vector? Como 200. 240. Sí, como 220, ¿no? Ok, sí, si se dan cuenta, hasta aquí son 180, 90, 180. Más o menos está a la mitad entre estos dos. ¿Qué les parece si le ponemos 45? Y entonces serían 180, 225, ¿no? Este D3 sería de 800 metros con un ángulo de 225 grados. Bien. Entonces, ya hasta ahí ya nombramos los vectores, ya los escribimos, los escribimos matemáticamente, ya los describimos matemáticamente. Y entonces voy a pasar a la siguiente lámina en donde los voy a sumar. Voy a ver que escribí un primer vector. De pronto pierdo el puntero. Ya no lo veo. Bien, muchachos, escribí mi primer desplazamiento que dije, mira, mi desplazamiento 1 de 500 metros, 90 grados. Este es mi desplazamiento 1 de 500 metros. De 90 grados, ok. ¿Qué me dice el método de suma? Dice que trace un plano cartesiano, ya lo tengo aquí. Aquí está mi eje Y, aquí está mi eje X.
plano cartesiano, y luego en ese plano cartesiano trazo los vectores B1, B2, Bn, con sus magnitudes y direcciones correspondientes aproximadas. Aquí no es necesario que los mida, que los haga a escala, que queden exactamente de un cierto tamaño, simplemente que sean proporcionales. Entonces, tengo 500 metros. Mi segundo vector es este que iba de Santo Domingo hasta Garibaldi, que era de, si no mal me acuerdo, 600 con ángulo 150. 600 metros con un ángulo de 150 grados. Voy a escribir aquí. 100 metros con un ángulo de 150 grados. ¿Ok? Y entonces aquí está mi vector de 2 y aquí tengo mi vector de 3, que es igual a 800. 800, gracias, 800 metros con un ángulo de 225 grados. 225 grados. Quiere decir esto, ya dibujé estos tres vectores juntos en un mismo sistema de referencia. Entonces aquí vi que era el ángulo del vector 1 de 90 grados. Y luego aquí el ángulo del segundo vector, del segundo desplazamiento, que era 150 grados. Y aquí hasta acá, el ángulo del tercer vector, que era de 225 grados. ¿Hasta aquí, muchachos, alguna duda? Muchachos. No, profe. No, Lo que dice, eso fue, este ya es el punto 1 y es el punto 2. Lo siguiente me dice, se proyectan hacia los ejes X y Y cada uno de los vectores para visualizar sus componentes rectangulares. Es decir, yo tengo que proyectar estos vectores hacia los ejes para encontrar sus componentes, para visualizarlas. Y les voy a dar su nombre. Dice, se asignan los nombres a cada uno de los vectores encontrados sobre los ejes X y Y. Entonces a mi siguiente lámina voy a hacer esto que me marca el paso 3 y el paso 4 en la siguiente lámina. Aquí ya están de hecho trazadas, me quedan 10 minutos, creo que no va a dar tiempo a terminar esto, pero vamos a ver hasta dónde llegamos. Si yo proyecto mi vector 1 no lo puedo proyectar hacia ninguna parte porque está ya sobre el eje X y ya está ahí completo. Mi vector 2, entonces aquí tengo mi vector 1, que es mi desplazamiento 1, en este caso está en el eje Y. ¿Sí? Y aquí mi desplazamiento 2, si yo lo proyecto hacia el eje X, voy a encontrar un vector que se llama el desplazamiento 2 en el eje X, perdón, en el eje Y. Y si lo proyecto hacia el eje X, voy a encontrar esto que se llama el desplazamiento 2 en el eje X. ¿Me van siguiendo, muchachos? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Sí. Okay. Entonces, si yo, mi vector desplazamiento 3, si yo lo proyecto hacia el eje X, voy a encontrar su componente en el eje X, que se va a llamar mi desplazamiento 3 en el eje X. Y si lo proyecto hacia el eje Y, voy a encontrar su componente en el eje Y, que se va a llamar mi desplazamiento 3 en el eje Y. Y desde luego todos son vectores que tienen una magnitud, una dirección y un sentido. ¿Cuál es la característica de estos vectores que acabo de encontrar? Si se dan cuenta, todos están sobre los ejes X o Y. Entonces, eso me facilita su suma, porque cuando yo tengo vectores en un mismo eje X, en un mismo eje, lo único que tengo que hacer es sumar sus magnitudes y encontrar su resultante. Entonces yo puedo sumar directamente las magnitudes de estos dos vectores en el eje X y encuentro su resultante, o puedo sumar directamente las magnitudes en estos vectores en este eje y encontrar su resultante. Pero bueno, lo primero es determinar estas componentes. Ya vimos cómo determinar las componentes. Aquí me dice el punto 5. Se obtienen las magnitudes de los componentes rectangulares a partir de las funciones trigonométricas del seno y coseno. Esto ya lo vimos, ya lo dedujimos. Entonces, para fines prácticos, vamos a hacer esto. Voy a hacer una tablita aquí, más o menos, espero que no me quede muy chueca.
para poder hacer el cálculo de estas componentes. Bien, aquí está. Cuando tengo un vector, muchachos, de pronto. Bien, cuando tengo un vector B, yo puedo calcular su componente en X. Acuérdense, ¿cómo la calculo? La componente en X de este vector B, muchachos, ¿a qué es igual? Muchachos, ¿siguen aquí? La suma de todos los que tienen X. No, todavía no llego ahí. Solamente quiero las componentes de este vector X. Acuérdense que para calcular la componente de un vector en X tengo que multiplicar la magnitud del vector por el coseno del ángulo. Y entonces, la componente de ese vector en Y, ¿cómo la calculo? Lo acabamos de revisar, muchachos. Con La vector magnitud del por seno. vector A ver, magnitud del vector por el seno del ángulo. Bien, muchachos. Entonces, si aquí tengo un vector desplazamiento 1 que es igual a, dijimos eran 500 metros, si no me acuerdo, con un ángulo de 90 grados. Entonces ese va a ser mi vector de 1. Su componente en X se va a simbolizar de 1X. ¿Cómo la voy a calcular, muchachos? ¿A qué va a ser igual esto? ¿Alguna idea? 500 metros por el Ajá. seno de 90 grados. Muy bien, 500 metros, que es la magnitud del vector. La tomo de aquí, aquí está. Por el coseno de 90 grados. Muchachos, si hacen el coseno de 90 grados, van a ver que eso les va a dar 0, multiplicado por cualquier cantidad, les va a dar 0. Esta va a ser la componente del vector desplazamiento 1 en X. Bien, de forma similar, ¿cómo calculo la componente del desplazamiento 1 en Y? ¿A qué será igual? Sin miedo, muchachos, adelante. A 500 por el seno de 90. Muy bien, 500 metros, que es la magnitud de ese vector, por el seno de 90. Si ustedes sacan el seno de 90 es la unidad, es 1. Por 500 metros, pues les va a dar aquí 500 metros. Bien, voy a sacar aquí mi vector D2, mi desplazamiento 2. Mi vector D2, ¿a qué es igual? Dijimos que eran 600, si no mal me acuerdo. Sí. Con un ángulo de 150 grados. Bien, voy a sacar su componente en X, o sea, va a ser la componente del vector 2 en X. ¿A qué va a ser igual esa, muchachos? Díganme sin miedo, por favor. 600 por el coseno de 150. Ok, 600 metros, que es la magnitud de ese vector, por el coseno de 150. ¿Cuánto vale el coseno de 150? 0.866, pero creo que es negativo. 600, ¿cuánto me da? Menos 519.60. Menos 519. ¿Punto qué? 61. 61. Muy bien, gracias. Desde luego, estos también son metros. Estos también son metros. Y aquí vamos a calcular la componente en Y. Rápido, muchachos, porque se nos acaba el tiempo. ¿A qué será igual? 600 por el seno de 600 metros
por el seno de 150. Seno de 150 es positivo. 0.5. 0.5 por 600 me da 300. Bien, y finalmente voy a hacer lo mismo para el desplazamiento 3, que si no mal me acuerdo era de 800 metros. Con el ángulo de 2.25. Muy bien, gracias, Diana. Ángulo de 2.25. Y entonces aquí, esto es el desplazamiento 3. Y entonces si quiero encontrar la componente de 3 del desplazamiento en X, la componente en X del desplazamiento 3 va a ser igual a ¿qué, muchachos? Pues esta magnitud otra vez, 800 metros. 800 por el coseno de 225. Ajá. ¿Y cuánto me da eso? El coseno de 225 me parece que es negativo y además es .707. Sí. Sí. 707 por 860, ¿cuánto me da? Menos. 565 punto 268. 685. 165. Sí. Sí. Punto 88. 68. 68, muy bien, gracias. Y lo mismo me va a ocurrir con el D3Y, porque va a ser estos 800 metros por el coseno de 225. Es por el seno, ¿no, profe? No, Seno, gracias. Seno. Se va a acabar la sesión, muchachos. Me va a quedar aquí ¿no? 565.68. Perdón por las siglas. Se acaba la sesión, muchachos. En la siguiente sesión continuamos para cerrar este ejercicio y hacer un ejercicio más. Por favor, si pueden complementarlo en base al procedimiento que tienen ahí. Y si no, lo retomamos en la siguiente sesión, muchachos. Con esto vamos a dar por terminada esta sesión. Les agradezco mucho su asistencia, muchachos, que tengan excelente día. Les publico esto. Gracias. profe. Vale, profe, nos Profe, vemos. nos Gracias. vemos. Buen día.